Aquí tenemos ya lo que es la endocitosis. En primer lugar, estas partículas no pueden atravesar debido a su gran tamaño. Por lo tanto, la membrana de la vesícula en la que se encuentran confinadas tendría que ser, pues, una sustancia que pueda atravesar la membrana por algún otro método, por algún otro sistema. Ya vimos transporte activo, transporte pasivo, difusión facilitada. ¿Sí? En segundo lugar, aunque pudieran atravesar dicha membrana, las sustancias de las que se componen estas partículas, por ser ajenas a la célula, no podrían formar parte de la maquinaria bioquímica de la célula y no le resultarían de ninguna utilidad. Esto lo vemos cuando hay un parásito, una bacteria, un virus. Generalmente es más a nivel bacteriano y parasitario. ¿Sí? El virus, generalmente los virus son muy, como decirlo, se enmascaran y solo lo único que se puede finalmente inyectar en la célula es su DNA, por lo tanto pasan por desapercibidos, pero lo que son las bacterias y los parásitos no. Entonces, por esa situación dijimos que los macrófagos o los monocitos, principalmente en sangre, son las células que tienen la función de eliminar aquellas sustancias que no son útiles para nosotros, principalmente agentes extraños. Los digieren y los eliminan. Vemos aquí, por ejemplo, la digestión celular se lleva a cabo por reacciones de hidrólisis, son catalizadas de manera enzimática. Ya habíamos platicado anteriormente que era una enzima, ¿sí? Una enzima es una proteína que necesita tener un cofactor para realizar el proceso de aceleración de la reacción. Sin esa enzima la reacción no se lleva a cabo de manera eficiente. Entonces, gracias a estas reacciones se rompen los enlaces covalentes, son enlaces químicos que hay entre esas moléculas, y al romperse, pues es más fácil el proceso de digestión y la eliminación posterior. Entonces, aquí hay un dibujo, ¿verdad? Donde la hidrolasa, si yo tengo una sustancia extraña, como esta que estamos viendo de diferentes colores, pues llega la hidrolasa y la rompe en pedacitos más pequeños para que de esa manera sea más fácil de eliminar esta sustancia, ¿sí? Y lógicamente, al romperse también cada uno de los enlaces que hay entre ellas, pues ya pierde funcionalidad, ya no va a ser la misma molécula. Entonces, pues es más fácil de eliminar. En el caso de enlaces glucosídicos, como polisacáridos, oligosacáridos, pues esto se encuentra principalmente en bacterias. ¿Sí? Hay bacterias que en su membrana externa tienen distintos polisacáridos. Entonces, como su nombre lo dice, poli, muchos. Sacáridos derivados de la glucosa, ¿no? Parecidos a la glucosa. Entonces, pues la hidrolasa rompe esos enlaces y entonces es más fácil de que pueda ser eliminado. Incluso en las bacterias hay un antígeno, bueno, se le conoce así como un agente extraño, que es el que invade al ser humano cuando hay un proceso infeccioso, es el lipopolisacárido que está en la membrana externa, así se llama, lipopolisacárido, y ese lipopolisacárido es el que confiere el proceso de antigenicidad y todo el proceso del desencadenamiento de la infección. Entonces, si nuestras células fagocíticas o los monocitos tienen la capacidad de identificar a esa bacteria, engullirla y destruirla, entonces es más fácil
eliminarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante ese proceso de digestión o fagocitosis interna hay destrucción de esas moléculas que son dañinas o que representan un riesgo para nuestra salud, y entonces se eliminan, y de esa forma es más fácil combatir la enfermedad. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico es muy importante. En alguna ocasión me preguntaban algunos otros compañeros, ¿qué pasa si nos enfermamos? Si nos llegara a dar coronavirus, por ejemplo. Pues yo les decía, es que depende de nuestro cuerpo, de cada organismo, cada ser vivo, cada ser humano es diferente. La reacción fisiológica interna del sistema inmunológico cambia. Y si ustedes observan la frecuencia, por ejemplo, de los pacientes a los que les da más coronavirus, pues son aquellos que tienen enfermedades crónicas, cardíacas, de corazón, hipertensión, que tienen diabetes, o que tienen alguna otra enfermedad como VIH, por ejemplo. Entonces, pues ellos son más propensos a tener más riesgo de muerte, por lo mismo de que su sistema o su organismo ya no tiene la misma función comparada con un ser humano que no tenga esa enfermedad. Entonces, pues se vuelve más complicado para esos pacientes, de tal manera que todo nuestro sistema inmunológico es importante, y para que podamos nosotros tener esa funcionalidad que necesitamos, pues tener una buena nutrición, tener una buena salud física, tratar de hacer ejercicio para eliminar todas las sustancias tóxicas que puedan estar acumuladas en nuestro organismo, y pues en algún caso también no estresarse, no estar deprimidos, angustiados, preocupados, porque el hecho de estar preocupados, deprimidos y que qué nos pueda pasar, también puede repercutir en el sistema inmunológico. Entonces, lo que estamos viendo aquí es, pues, cómo el sistema inmunológico participa en el proceso de digestión celular, tanto en el rompimiento de enlaces de moléculas como polisacáridos o moléculas proteicas. En este caso, al romperlo, se forman péptidos. Péptidos pueden ser de 2 o 3, o bien aminoácidos, que es de uno en uno. Y eso es lo que ayuda al proceso de digestión. En el caso de los lípidos, también los lípidos los podemos romper, y al romperlos se convierte en ácido graso, y de esa manera es la forma en ácidos grasos libres, así se les conoce, y esos ácidos grasos libres más un enlace éster, que es el que se rompe, pues entonces se pierde la funcionalidad. Y bueno, gracias a esto que hablamos de lo que es digestión celular, pues todas nuestras funciones celulares pueden llevarse a cabo de manera más eficiente, sin que haya alguna sustancia extraña que pueda causar